Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Diego Fiorentino y hoy, a pedido del público, vamos a hablar de cuando media Europa fue musulmana. Ante todo, vamos a aclarar que cuando decimos que media Europa fue musulmana, no nos estamos refiriendo a que la mitad de la superficie europea fue poblada por musulmanes, ni a que la mitad de los individuos de Europa fueron musulmanes. No es una cuestión matemática. Lo que queremos decir es que el califato islámico llegó a ocupar tal cantidad y tal calidad de territorios estratégicos en Europa que llegó a tener un 50% de poder de dominio sobre el subcontinente europeo, o casi, como decimos, no es una cuestión puramente matemática. Pero si sumamos el territorio efectivamente ocupado con el territorio hostigado por los musulmanes, realmente llegó a ser la mitad del poder europeo, teniendo en cuenta que el ataque islámico se concentraba en las regiones que en ese entonces eran las más ricas y avanzadas de Europa, que son las del sur. El norte de Europa, hasta la Edad Moderna, durante todo lo que fue el medioevo, tuvo un rol periférico, marginal. El centro del mundo en ese entonces era el Mediterráneo. Dicho esto, vamos a relatar cómo llegan los musulmanes a Europa. Llegan muy rápido. El Islam surge en el siglo VII en Arabia Saudita a partir del profeta Mahoma. Luego de la muerte de Mahoma, desde la península arábiga, el Islam se expande hacia el norte a territorios que en ese momento pertenecían al imperio bizantino. Se expande por todo el Medio Oriente, hacia el este en dirección a Persia, pasando por lo que hoy es Irak, y hacia el oeste conquistando todo el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos. En el año 711, desde Marruecos, los musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar e invaden la península ibérica para intervenir en una interna que había en la política del reino visigodo de España en aquel momento. Los musulmanes aprovechan y conquistan toda la península ibérica. Todo esto hasta aquí está es una información que es prácticamente de público y notorio conocimiento, que lo sabemos todos. Los musulmanes derrotan a los visigodos en la batalla de Guadalete, en la que destronan al rey Don Rodrigo. Ahora bien, hay ciertos aspectos que siguen de aquí en adelante que la historia oficial occidental europea o bien silencia, o bien minimiza, o bien lo habla en voz baja. Y nosotros vamos a plantearlo en los términos de la importancia que realmente tuvo esto en la época. No solo para la península ibérica, sino para Europa en general. ¿Por qué? Porque la invasión musulmana no se detuvo en los Pirineos. En primer lugar, cabe mencionar que los musulmanes conquistan íntegramente el reino visigodo de España. Y el reino visigodo no incluía solamente la península ibérica, sino que también gran parte de lo que es hoy el sur de Francia, la llamada Septimania, que es una región
que representaría la costa sudoeste de Francia, sobre el Mediterráneo. Aquella región cuya ciudad más importante es Toulouse, que en esa época se llamaba Tolosa y que fue una ciudad precisamente fundada por los visigodos. Llegan hasta Toulouse los musulmanes, conquistan gran parte de Francia. Gran parte de Francia ya era musulmana, lo fue alguna vez en la Edad Media. Pero no nos quedamos aquí tampoco. Todos los libros de historia, todos los historiadores recuerdan siempre, como un hito, que 20 años después de la invasión de España, más precisamente en el año 732, Carlos Martel, que era el mayordomo de palacio, el hombre más importante, el jefe militar de los francos, derrota a los árabes en la batalla de Poitiers, año 732, y con esta victoria militar de los cristianos sobre los musulmanes, se impide la conquista total de Europa por parte de los musulmanes. Hasta aquí lo dicen todos los libros, lo dicen todos los historiadores, sabemos que así fue. Ahora, hay un detalle. Poitiers, la batalla de Poitiers, no fue en el sur de Francia, fue en el centro de Francia, prácticamente en la ribera del río Loira. El río Loira divide Francia por la mitad, norte y sur. Es decir que, y además otra cosa, tengamos en cuenta que la batalla de Poitiers fue una batalla defensiva, una victoria defensiva de la cristiandad. Los musulmanes no es que perdieron esta batalla y volvieron a España. Perdieron la batalla y se quedaron donde estaban, o sea, del Loria hacia el sur. Se quedaron en el sur de Francia, que ya habían conquistado, porque conquistaron hasta Poitiers, perdieron la batalla de Poitiers y se quedaron ahí, en lo que sería la región de Aquitania, que sería a grandes rasgos el país vasco francés, en aquel entonces más grande que ahora. De hecho, los vascos fueron agentes favorables a la invasión musulmana. Cuando después Carlomagno luchó contra los musulmanes, tuvo que luchar contra los vascos al mismo tiempo. Los vascos eran aliados de los musulmanes. Ahora, esto no significa necesariamente que los vascos se hayan convertido al Islam, que eso es otra cosa. Lo que sí significa es que fueron agentes funcionales a la ocupación musulmana y al dominio musulmán de esa zona. Es más, posteriormente, cuando Carlomagno vaya a la península ibérica a combatir a los musulmanes, van a ser los vascos los que van a derrotar su retaguardia en la batalla de Roncesvalles, en la que va a morir Rolando, el sobrino de Carlomagno. Pero esto sucede después. Yo lo voy adelantando ahora porque viene al caso. Ahora bien, los musulmanes se quedan ahí y no avanzan más allá del Loira, digamos, se quedan con el sur de Francia, que no es poco, y no avanzan al norte porque fueron derrotados en Poitiers por Carlos Martel. Se quedan ahí es una forma de decir que no llegan al norte de Francia, pero se siguen expandiendo hacia el este, tanto por vía terrestre como por vía marítima. Los musulmanes llegan por el sur de Francia avanzando hasta los Alpes y establecen una base importante en Provenza, que esto es en el sudeste de Francia. Y visto que no podían conquistar Europa desde Francia, luego el ataque comienza por el centro, por Italia. En el siglo IX, los musulmanes conquistan y colonizan Sicilia, isla ubicada en el centro del Mediterráneo, y que les permite un control estratégico del Mediterráneo. Hasta ese entonces, los musulmanes estaban a raya
por la preponderancia de la marina bizantina. Pero ¿qué sucedía? Los bizantinos estaban siendo atacados en otros frentes, aparte de que ya habían perdido gran parte de su territorio africano y asiático con los musulmanes. Ya venían en retirada y tenían que atender otros frentes, además de sus propios problemas internos, que nunca faltaban. Los musulmanes aprovechan la situación y conquistan Sicilia. Y desde Sicilia, como base de operaciones, se lanzan a la conquista de Italia, de la península italiana. No van a lograr la conquista de la península, pero sí van a conquistar por un tiempo varias ciudades importantes en el sur de Italia. Reggio Calabria, Amantea, Tropea, Tarento, Bari. En algún momento van a desembarcar también en el Tavoliere, el norte de Puglia. Se van a tomar varias localidades e incluso a fundar asentamientos en el Molise. Por ejemplo, Castelvolturno fue originariamente una colonia árabe, se llamó Calat, que significa fortaleza en árabe. Ahora, no logran una conquista amplia en la península, pero en una de sus invasiones, en el año 843, los árabes llegan hasta Roma, toman la Basílica de San Pedro, toman el Vaticano y lo saquean. Si lo toman y lo saquean, significa que llegaron momentáneamente a conquistar la ciudad. No se habla mucho de este capítulo histórico, no se habla mucho de cuando los musulmanes conquistaron Roma, los musulmanes entraron con sus camellos y sus caballos y sus cimitarras y sus turbantes al Vaticano y se llevaron el oro del Vaticano. Y antes y después de llevarse el oro del Vaticano, se llevaron el oro de muchos otros santuarios también. El santuario de San Michele Arcangelo, en el territorio aledaño a Foggia, en Puglia. Es una situación entonces, imaginémonos en este escenario, los musulmanes estaban en España, en lo que hoy es Portugal, toda la península ibérica, ocupaban efectivamente el sur de Francia, ocupaban Sicilia y entraban y salían de Italia cuando querían y como querían. No pudieron lograr una dominación efectiva, eso cierto es, porque los bizantinos y la propia población de Italia los resistió y logró a la larga tener eficacia en la resistencia. Pero, tampoco se producía una conquista del todo, porque muchas veces los musulmanes eran convocados a Italia por los propios señores feudales cristianos que los contrataban como mercenarios, sobre todo los feudatarios longobardos del sur. El centro-sur de Italia, al norte de las posesiones bizantinas y al sur de Roma, en las regiones que vendrían a ser Campania, Abruzzo, Molise, el norte de Puglia, el norte de Calabria y también lo que sería Basilicata, configuraban originalmente el Principado de Benevento. El Principado de Benevento era un estado que teóricamente pertenecía al Imperio Carolingio, al Imperio de Carlomagno, pero que en la práctica era independiente. Ahora bien, luego se dividió en varios principados y ducados que estaban en guerra entre sí y convocaban, llamaban ellos mismos a los musulmanes para que los sirvieran como mercenarios. Y los musulmanes a veces eran leales y a veces no, y a veces se volvían contra sus propios jefes y a veces eran autónomos y a veces se mandaban con sus correrías de saqueo. Y también por mar, saqueaban y conquistaban momentáneamente ciudades. Entraban y salían de Italia cuando querían y muchas veces iban más al norte también. Ahora, en esa época, la península ibérica, el sur de Francia, Italia, Sicilia, era la parte importante de Europa.
la parte rica de Europa. El resto vivía en la pobreza y en la ignorancia, era periférico. La Europa nórdica en esa época era una Europa donde todavía no había tenido un desarrollo civilizatorio. El desarrollo civilizatorio estaba en las tierras que habían sido del Imperio Romano. Esto no lo dice la historia oficial de los países europeos, o lo dice en voz baja, no de manera amplia, no tratado como debería ser. Luego, los musulmanes son expulsados de los distintos países europeos que son reconquistados por la cristiandad. Pero subsisten las minorías musulmanas con cierto poder y cierta riqueza. Ese poder y esa riqueza se van a terminar cuando Europa pase al contraataque. Cuando los normandos, desde el norte, vayan conquistando los territorios musulmanes de Europa y luego inicien el contraataque contra las posesiones musulmanas en Medio Oriente a través de las cruzadas. Y la guerra exterior contra el Islam de Medio Oriente a través de las cruzadas va a tener su capítulo interno en la expulsión o conversión forzada de los musulmanes en territorio europeo. Esto, amigos, ha sido el tema de hoy. La idea era hacer un video breve, sintético y con un mensaje conciso y directo. Si les interesa profundizar sobre el tema, podemos seguirlo hablando en otro video. Y si no, hay otros temas más para elegir y votar. Me despido por hoy. Que tengan un muy buen fin de semana, que tengan una muy buena semana y nos estamos reencontrando en los próximos videos.